El siglo XVI no es precisamente un momento tranquilo de la historia de Europa. La Iglesia aparece desgarrada y dividida entre protestantes y católicos. Se empiezan a previsualizar las que serán grandes potencias de este siglo y el venidero, y que son Francia, Inglaterra y el Imperio Español, así como también veremos las zonas donde estas potencias se expandirán, que serán mayoritariamente el Mediterráneo, el norte de África y el continente americano. El papa que representa a la Iglesia Católica en este momento era Clemente VII. Digo esto porque uno de los grandes hechos del siglo XVI es la Reforma Protestante liderada por Martín Lutero y que tendrá una gran repercusión respecto a las creencias cristianas que existían principalmente en Alemania, que se enfrentarán al papado. Las tres principales potencias protagonistas de esta parte del siglo XVI serán Francia con su rey Francisco I, Inglaterra con Enrique VIII y España con Carlos I, que finalmente obtuvo el título imperial y será proclamado emperador en el 1519, siendo así Carlos V. En el cuadro vemos representados a dos embajadores enviados por Francisco I, Jean de Dinteville y George de Selve, a la corte de Enrique VIII. Este periodo, aparte de con muchos cambios científicos, se presenta con muchas dudas. No se conoce aún bien el continente africano y el Imperio Otomano, liderado en esta época por Solimán I, hará gran presión hacia estos territorios europeos, por lo que verán como huida aquellos territorios de ultramar. En cuanto Inglaterra vio el triunfo que tenía España en ultramar, se convirtió en una rivalidad. No solo fue Inglaterra, sino ya todos los reinos europeos. Aparte de eso, las relaciones papales se acentuarán debido a que Enrique VIII querrá anular sus votos matrimoniales con Catalina de Aragón, con la intención de casarse con Ana Bolena, con la que se terminó casando y se volvió reina consorte. Sin embargo, en un principio el Papa Clemente VII no aceptó la anulación de estos votos y ello ocasionó el desencadenamiento de la ruptura de la Iglesia con el territorio anglicano. Las razones por las que Enrique VIII consideraba oportuno casarse con Ana Bolena son variadas. Enrique necesitaba un hijo varón que Catalina no le dio. Tras la negación de Clemente VII en cuanto a la anulación de sus votos matrimoniales, Enrique VIII romperá las relaciones con la Iglesia Católica, provocando así un cisma y una reforma religiosa, mientras se casa clandestinamente con Ana Bolena. Esto provocó un cambio en la estructura de la sociedad y la Iglesia de Inglaterra, produciéndose muchos saqueos de monasterios y una iconoclastia. Francisco I llevaba recelando del enorme poder que Carlos V había acumulado. Este rey, desde muy joven, se había convertido en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y Francia quedaba aprisionada territorialmente por el Imperio Español, con los territorios alemanes por un lado y los hispanos por otro, ambos bajo control de Carlos V. Tras el triunfo de Carlos V, Francia e Inglaterra tuvieron una gran tensión con el miedo de tener al Imperio Español controlando grandes territorios no solo de Europa, sino ya en gran parte de los territorios conocidos. Carlos V controlaba una gran parte del comercio naval y era el sostén de Europa. Los elementos por excelencia más importantes de este cuadro no son solo los embajadores, más bien pareciera que apuntaran o quisieran dirigir la vista del espectador hacia los artilugios que encontramos entre ellos dos. Y es que el término coloquial por el que se le puede describir a este tipo de obras, donde se muestra el desarrollo de la sociedad con varios simbolismos, es vanitas vanitatum. La parte superior contiene artilugios relacionados con el tiempo y la hora, y le acompañan artilugios relacionados con la astrología. Lo podemos relacionar con todo aquello que tiene que ver con el cielo. De izquierda a derecha vemos un globo celeste, que más que los continentes lo que muestra son las constelaciones. Pareciera que están relacionadas en tanto su colocación con el territorio francés, pues podemos ver la constelación Galacia, que se cree que hace alusión al término Galia o Galo, relacionado con la contemporánea Francia, y está justo al lado del embajador francés. A continuación, vemos unos objetos que todo tienen que ver con la medición del tiempo, como son los relojes de sol o relojes solares, una alusión al paso inevitable del tiempo y la caducidad de las cosas. El cuadrante se usa para medir los ángulos de elevación del Sol y otros astros como la estrella polar y con el que se podía comprobar la latitud. El torquetum es un objeto que permite determinar las coordenadas de un astro y constaba de una superficie recta en posición horizontal en donde se coloca otra superficie recta con un grado de inclinación exacto de 90 grados, restándole la latitud del sitio donde se ha hecho. Estos objetos eran fundamentales para la ubicación en el mar especialmente y resultaron de extraordinaria utilidad en los viajes oceánicos del siglo XVI.
En la parte inferior encontramos los temas relacionados con lo terrestre, temas relacionados con el conocimiento más mental del ser humano como son los temas de música, los temas aritméticos y geométricos. Podemos ver empezando por la izquierda un globo terráqueo, donde se resalta y se muestra al lector el territorio europeo y cómo era percibido entonces. Aparece la zona norte del continente africano representada, así como parte del continente americano. La esferidad de la Tierra ha sido demostrada por la expedición Magallanes-Elcano que concluyó en 1519. La representación de este globo también es una muestra de la influencia del comercio naval y lo que fue para el dominio de territorios por parte del imperio de Carlos V, así como una representación del Tratado de Tordesillas en 1494, donde España y Portugal se dividen el Nuevo Mundo. En esta escena encontramos también un libro donde, entre medias, encontramos una escuadra. Dada por la página del libro en donde esa escuadra es usada como marcapágina, encontramos estudios de aritmética. Este objeto, más que por su simbología como avance en este campo, muestra los avances de la imprenta, uno de los acontecimientos más importantes del siglo XVI, y que permitirá la difusión de ideas, pensamientos, arte y ciencia con una rapidez inusitada y desconocida hasta el momento. Ahora todo el mundo podrá conocer sobre estos ámbitos científicos. Entre los objetos que quedan en este estante encontramos un laúd, que simboliza la armonía, la música, pero también la iglesia, y al tener una cuerda rota hace referencia a la ruptura de la religión y a la división existente ya en el continente entre católicos y protestantes. También encontramos un libro que se piensa que es de salmos por las partituras que se ven, y también encontramos un conjunto de flautas. No obstante, hay algo que se nos escapa de la vista por su forma de ser representada. Si miramos hacia la esquina superior izquierda del cuadro, veremos cómo detrás de esas cortinas verdes se asoma un Cristo crucificado que apenas es visible. A quien se refiere es a la ruptura y el cisma producido por Martín Lutero a lo largo del siglo XVI, pero también, colocado en un lugar periférico del cuadro, expresa la nueva mentalidad que se aleja del teocentrismo medieval y se va acercando al antropocentrismo del Renacimiento y de la nueva época, la modernidad. Por último, es necesario comentar el hecho de la anamorfosis, o también conocido como la deformación de un elemento de un cuadro o un cuadro en su totalidad como forma de jugar con la geometría. Por ejemplo, en Palencia, España, podemos encontrar en el Museo de la Catedral la anamorfosis de Carlos V. Con el reverso de una cuchara se puede saber qué es lo que es, una calavera, y es que es una muestra de que la muerte llega a todos, independientemente de su riqueza o situación social. A esta expresión se la puede llamar vanitas, y representa la rapidez con la que ocurre en la vida, así como el significado del término tempus fugit, popularmente conocido por su traducción el tiempo vuela. Muchas cosas son introducidas en Europa, un nuevo emperador, alimentos y condimentos nunca antes vistos, un nuevo valor de la moneda, una forma científicamente distinta de ver el planeta y por supuesto mucha más economía para Europa. Se representa la visión personal del autor de lo que era Europa en el siglo XVI. Es el dibujo de lo que Holbein estaba viviendo. Francia e Inglaterra deseosos de querer ver arruinar a Carlos V, haciendo pactos con quien sea necesario con tal de ver al enemigo perdiendo, y Europa desgarrada por el nacimiento de una nueva rama de la Iglesia cristiana.